Kingston sigue siendo una ciudad peligrosa. Si tú comes esto, normalmente te va a dar una cosa que se llama el vómito de Jamaica, o sea, puede ser tóxico. Los precios de todo aquello que no es producido en Jamaica es extremadamente caro. Este es el pájaro nacional, fíjense, es el colibrí de doble cola. Es un ave rarísima. Por alguna razón que no entiendo, en Jamaica se consume muchísimo el KFC. Tanto es así que hicieron quebrar a McDonald's. Esta es oficialmente una de las cervezas más caras que me he tomado en la vida. En Jamaica hay muchas frutas raras que se encuentran, por supuesto, en distintos países del Caribe y de Latinoamérica. Ok, esta es carbonizada. ¡Wow! It's hot. Muy buenas campeones, mi nombre es Ramón y sean bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Ahora mismo nos encontramos en Jamaica y en este video les voy a contar curiosidades que nadie les cuenta sobre este país. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Bueno, mi cuenta y la cuenta de Mari que está sosteniendo la cámara en este momento. Empezaremos este video aquí en las cataratas o las cascadas de Don. Este es sin duda uno de los lugares más turísticos de toda Jamaica. ¿Por qué? Vengan que les enseño. Lo primero que tienen que saber es que la tarifa de entrada se divide en dos grupos, residentes en Jamaica y no residentes en Jamaica. Podrán imaginarse que el precio varía considerablemente si se trata de uno o del otro. En mi caso, me ponen este brazalete y pagamos 25 por cada adulto, $25 americanos, no de Jamaica. La gente residente en Jamaica paga $1000 de Jamaica por entrada, que es casi como si fuesen $10. Tienen que pensar que el cambio con respecto al dólar de Jamaica, la moneda de aquí que vamos a ver después, el cambio es de más o menos por cada dólar americano te darán $12 de Jamaica. Entonces lo vamos a pensar 1 a 10 para que sea más fácil de entender. Hay unos pececitos allí y nos encontramos ahora pues en la caída de la cascada. Para escalarla vienen así filas de turistas que se preparan con un guía y van subiendo los 180 metros hasta la parte de arriba. Yo la voy a subir también, pero la voy a subir sin guía. Yo no iba a pagar extra, que ya me pareció bastante cara la entrada. Y vamos a ver qué tan lejos puedo llegar. Esta agua es semisalada. Me gustaría saber qué especie de pez es esa que puede adaptarse, man. Interesantísimo, lo voy a buscar a ver si lo consigo. Mientras tanto, ahora vamos a ver un poco el mar. Por supuesto que la temperatura, el agua del mar debe ser, claro, por supuesto, esto está caliente. En comparación, esto está caliente y está bellísimo. Wow, impresionante, de verdad. Y si seguimos por acá, siguen por supuesto la señal de salida, nos encontramos pues ya con otra parte del bosque y ya pronto vamos a llegar a nuestro carro. Mira, todos los otros niños tranquilitos, caminando con sus padres, obedeciendo, portándose bien. Y tuve que meterlo aquí en estas fuentes, en un centro comercial al exterior, porque no podía verlas porque Y campeones, esta parte me agarró un poco desprevenido porque quiero enseñarles algo interesantísimo. Resulta que aquí en Jamaica hay especies tan raras y únicas, endémicas, vamos, de la isla, que incluso las palomas de Jamaica son especiales, son las palomas jamaiquinas. Les enseño porque acabo de ver una que hay dos ahora, miren. intentaré encontrar unas que se vean mejor, pero no sé si pueden apreciarlas en el techo de esa casa. Son más bien de color café. Ahora, si ustedes se fijan, hay muchas casas, pero son bajitas. Rara vez encontrarán casas de 2 pisos, aunque bueno, por supuesto, esta es una zona más turística. La mayoría de estas casas no son residenciales, pero también cuando estás en otras partes, pues verás el mismo fenómeno. Eso se debe, me han dicho algunos jamaiquinos, ojo, yo lo busqué en la ley y no lo conseguí, pero según algunos jamaiquinos con los que he hablado, está prohibido construir casas que sean más altas que la palmera más alta. Entonces, claro, por esa razón muchas veces ustedes encontrarán casas muy bajitas. No suelen construirlas de demasiados pisos. Miren chicos, aquí la podemos apreciar mejor. No sé si pueden verla con más detalle. Intentar hacer el zoom digital. A ver, mírenla, mírenla, mírenla.
Observen cómo es distinta a las palomas a las que estamos acostumbrados. Esta paloma es única de Jamaica, no la van a ver en otros lugares. De aquí la podemos ver un poquito mejor, a ver si ella se endereza para que podamos apreciarla. Lo más curioso, ay miren ahí, lo más curioso es que esta paloma está en estado vulnerable, no está... Hoy se fue, decidió moverse al techo de aquella casa. Bueno, están en estado vulnerable, o sea, no son palomas que están sin riesgo o peligro de extinción. Lo más interesante es que no se consiguen en toda Jamaica, en casi toda Jamaica, pero no en absolutamente todos los rincones del país. Entonces, bueno, ya saben, es una especie bastante interesante y poco común que van a ver solamente aquí en Jamaica. Pero si hablamos de especies endémicas, bueno, más adelante en el video les voy a mostrar cosas interesantísimas. Mientras tanto, hablemos un poco más de algunos aspectos culturales de este país. Ahora, en muchos lugares de Jamaica verán tiendas como estas, en donde venden ropa de este estilo o incluso sombreros que tienen esto de aquí. Listo, campeones, hemos llegado a Rocklands Birds, uno de los santuarios de aves no solamente más importantes de Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo. Y no son cualquier ave la que vamos a encontrar aquí, vamos a buscar unas aves muy especiales. Es un santuario sobre todo de colibríes. Y aquí he venido para enseñarles un ave en particular. Se trata del animal nacional de Jamaica. Es un animal muy especial, muy raro y por supuesto endémico de esta isla que seguramente no han visto nunca. Así que vamos a buscarlo. Para empezar, miren lo que nos está recibiendo aquí. Además tenemos la suerte de que está comiendo. ¡Qué bonito! Mírenlo. Es pequeño, ¿eh? El lugar es impresionante. Estamos en el medio de una jungla, vamos prácticamente. Y ahora vamos a ver lo más interesante de todo que se encuentra por aquí. Mira. Pío. Pío. Hola. Este es el pájaro nacional. Fíjense, es el colibrí de doble cola. Es un ave rarísima. Muy extraña y endémica de Jamaica. No sé si pueden apreciar cómo la cola es larga. Muy bonito, fíjense. En inglés es hummingbird. Tiene doble cola. Ahora, ustedes saben que los colibríes son animales muy particulares, aves muy particulares. Estos animales baten sus alas 90 veces por segundo. Por esa razón, muchas veces uno se los puede encontrar por ahí cansaditos y hay que reanimarlos pues dándoles agua con azúcar. Para poder usted ver este animal, lo van a encontrar en muy pocos sitios. En especial aquí, es muy raro de ver. Los machos tienen la cola más larga y mientras más viejos son, más larga es la cola. Por eso es que ustedes vieron ahora uno que tenía una cola chiquitita, es porque es un jovencito. Intento acercar el micrófono para que escuchen el sonido, porque realmente cuando vienen es como escuchar un helicóptero. Está... Ahora, estos colibríes no es que han sido entrenados, pero se han acostumbrado a que aquí tienen buen tratamiento y buena comida y que es un santuario para ellos. Desde el año 1952, cuando una señora de nombre Lisa Salmon abrió este santuario en 1952. Desde entonces, este lugar ha estado aquí y esos colibríes tan extraños que casi no se ven, repito, casi no se pueden ver en ninguna parte porque a veces tú los puedes encontrar de casualidad que están pasando por aquí y por allá. Pero aquí hay muchos reunidos, o sea, esto es un lugar excepcional. Entonces, desde 1952 esos colibríes están aquí acostumbrados al buen tratamiento de la gente y a que pueden comer. A ver si vienen, que lo puedan ver de cerca. Miren qué bonito. Las alas parecen cualquier cosa porque, claro, las mueve demasiado rápido y la cámara no es capaz de captarlas. Miren esa cola increíble, miren. Uy, ahí viene otro. A ver, venga. Tranquilo que aquí hay para todos. Miren qué impresionante. Uy, ya se fue. Fue a comer un poquito para aquel lado. Ese animal es muy particular, muy único, como ya pudieron verlo. Se le llama, como les dije, el colibrí de dos colas o también le llaman el pájaro doctor. Muy interesante. Uy, aquí acaba de venir uno. Aquí está, míralo. Uy, ¿qué haces? A ver, míralo ahí. Se fue. Ahora bien, observen que esto es jungla espesa. Claro, estamos ahora en un recinto, pero en lo que te sales de las instalaciones, esto se transforma, voy a subir la cámara, esto se transforma en una jungla muy espesa, en donde, bueno, hay de todo lo que se pueden imaginar, animales, plantas. De hecho, aquí caminando, miren lo que me acabo de conseguir. Lo pueden apreciar. ¿Qué es eso de allí? Ahora, no sé qué tipo de rana o sapo es este, porque está muy lejos y tampoco lo quiero molestar, pero ya ven ahí lo que hay. De hecho, la cuestión con los animales
endémicos están así que incluso se llegó a describir un animal que solamente se llegó a ver una vez en la historia. Tienen que pensar que en selvas tan tupidas, en la jungla, en la selva tropical, los animales que se extinguen en ellas son muy difíciles de recuperar, es decir, no se pueden conseguir los fósiles. Es lo mismo que ocurre con los osos, por ejemplo. Ustedes sabían que los esqueletos de los osos son extremadamente difíciles de localizar. Eso es porque ellos mueren en las selvas, en los bosques, y luego, por supuesto, los animales, pues carroñeros, se ocupan de sus restos. Entonces, encontrar osamentas de osos es difícil. Imagínense ustedes ahora un ave que solamente vivió aquí y que fue descrita una sola vez. Solamente existe una descripción hecha por un naturalista de apellido Gosse, quien en 1847, o sea, en 1847, hace más de 150 años, lo describió en función a un espécimen que había sido abatido el siglo anterior, o sea, a finales del siglo XVIII. El nombre es guacamayo jamaicano rojo y solamente se documentó en esa ocasión. No existe pues evidencia de su existencia, no se han encontrado otros especímenes y se cree que se extinguió pues a causa de la caza. Pero en realidad podría ser un invento completamente porque no se sabe, nunca se llegó a ver, nunca se llegó a describir. Solamente tenemos un dibujo, un diagrama. Ay, la verdad es que da un poco... El dedo tiene que estar pegado a la botella. Da un poco de grima. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es una belleza, una preciosura de animal. La verdad es que da un poquito de grima cuando se te ponen encima porque van tan rápido que te da como cosquillas, pero es que es una cosa bellísima. Miren eso. Este no tiene la cola tan larga, este debe ser un poquito más joven. Y bueno, le gustó el agüita con azúcar porque aquí está pegado. Ahora, chicos, hemos terminado aquí. Vamos a ir a otra parte para seguirles comentando cosas que nadie les cuenta sobre Jamaica. Tienen que saber que la entrada para este santuario de aves fue de 25. Y también cuando fuimos a lo de Bob Marley, eso costó 30 por persona. O sea, estamos pagando bastante por cada entrada. Y ustedes dirán, bueno, Ramón, es que son lugares para turistas. No, lo cierto es que la vida en Jamaica es bastante cara. Los alquileres son carísimos, muchísimo más de lo que ustedes podrían imaginarse. En esta área de Montego Bay, donde nos encontramos un apartamento que en España pudiese costar 1.000, aquí puede costar 2.000 e incluso 3.000. O sea, no estamos hablando de ninguna cosa de ultralujo, estamos hablando de una cosa normal. Entonces ustedes pueden calcular que en algunos sectores es el doble que en España. Es realmente muy caro. Pero bueno, la gente sabe cómo vivir aquí, así que es también cuestión de adaptarse. Ahora vamos a nuestro siguiente destino. Les he traído ahora a un restaurante que se encuentra muy cerquita de Montego Bay. Es un restaurante de comida tradicional de Jamaica, así que vamos a probar distintos platos, además que está súper pintoresco, súper bonito. Ahora bien, como Jamaica se encuentra en el centro del Caribe, fue uno de los principales lugares de compra y venta, sobre todo de venta de esclavos en el pasado. Algo muy interesante, ahora que estoy en el restaurante, es curioso comentarlo, es que cuando los patrones tenían esclavos que les cocinaban y les traían la comida, ellos tenían que servirla silbando. Los patrones estaban muy pendientes de que los esclavos siempre estuviesen silbando. ¿Por qué? Bueno, número uno, para que ellos no se comiesen la comida, para que ellos no la probaran, y segundo, para que no la escupieran. Entonces, bueno, era común ver en aquel entonces a los esclavos sirviendo la comida siempre entre silbidos. Cuando tú llegabas a una de esas haciendas, a la hora de comer se escuchaba a todo el mundo. Cosas terribles de la humanidad que por suerte ya hoy no existen, las hemos dejado en el pasado, a pesar de que todavía haya cositas, pero ya no vivimos como en aquellos años oscuros y por eso podemos disfrutar de países como estos con esta gente tan agradable. Ahora vamos a comer porque les tengo que enseñar algunas cosas interesantes y tradicionales de la comida de Jamaica. Algo que van a ver mucho en Jamaica es bares. Encontrarán bares en muchísimos destinos del país y es que precisamente Jamaica es uno de los países del mundo que tiene más bares por kilómetro cuadrado. Por supuesto, estamos hablando de kilómetros cuadrados en las ciudades porque si consideramos la selva y ustedes vieron lo espesa que es la jungla aquí. Así que bueno, ya saben, muchísimos bares, muchísimas iglesias en Jamaica. Ahora chicos, quiero que noten los precios. Los precios de las hamburguesas son 18, 20, 16, 17. Eso tiene que ver con los precios y el costo de la vida aquí en Jamaica. Un plato muy tradicional aquí en Jamaica es esto que están viendo acá. Le llaman jerk chicken o más bien pollo rostizado podría ser. Me recuerda un poco a un pollo que yo comía en Caracas cuando era niño en un lugar que se llamaba Los Hermanos Riviera. También me han dado esto de aquí, me dijeron que esto es muy tradicional y se llama festival. Vamos, básicamente es maíz con azúcar, si entendí bien.
Está riquísimo esto. Buenísimo esto. Pero sabe algo que yo ya he comido. Pruébalo, tú vas a distinguirlo mejor. Vamos a probar. Sí, sabe como arepita dulce un poquito. Sí, como una mezcla entre arepita dulce con pan. Sí, arepita dulce y pan dulce. Muy bueno. Algo que he notado un montón aquí en Jamaica es que el arroz, las habichuelas, el pollo, la carne son generalmente muy, pero que muy picantes. He comprado ya varios platos en los que vienen pues precisamente esos ingredientes juntos y siempre es todo muy picante. Déjame ver si esto es picante también. Algo interesante es que no te suelen dar muchos cubiertos. Cuando nos dieron las hamburguesas, por ejemplo, ayer, siempre te la dan ya sin cubiertos directamente. Ellos asumen que vas a comerlas sin cubiertos, lo que es lógico. Y vamos a ver si este pollo es picante. Algo me dice que lo es. No sé por qué tienen eso de que sea todo picante, pero... sí que es picante. Es ligeramente picante, pero es picante. Yo no sé cuál es la especia que le ponen, porque tiene un ligerísimo sabor dulzón. Pero... claro, la parte de afuera es más picante, pero está buenísimo. También lo hay de cerdo. Yo comí el de pollo, este es de cerdo. María me le pidió uno de cerdo, vamos a ver qué tal. No, este es más picante que el de pollo. Bastante más picante, pero está muy rico. Excelente. No podía faltar el postre y me han traído este postre tradicional jamaiquino al que llaman pudín de pan. Pudín de pan, fíjense en eso. Es bastante oscuro, tiene un olor a vainilla bastante agradable y bueno, vamos a probarlo. A ver, tiene buena pinta. La textura es exactamente como podrían imaginarse que es viéndolo, ¿no? O sea, no es la misma textura de un pastel, es más bien un poco grumosa, un poquito más compacto todo, pero el sabor no me termina creo que tengo que acostumbrarme. Es más fuerte de lo que pensaba. A ver, ¿qué opina María Emily? Vamos a ver qué tal esto. Es como una torta de pan, pero no es tan dulce, es salada casi. No sé si es muy agradable. No soy muy fan. No, es grumosa y salada al final. Te deja un regusto raro. No me gusta mucho. ¿Saben qué pasa? Siento un ligero sabor como a alcohol. Como de aguardiente, quizás, como ron, podría ser. No sé cuáles son los ingredientes, pero hay que acostumbrarse al sabor. Una cosa increíble de Jamaica es que los precios de todo aquello que no es producido en Jamaica o que no viene a Jamaica de una forma fácil es extremadamente caro. Una pasta de diente Colgate, por ejemplo, cuesta $855, que son casi $8 americanos. Y aquí, claro, están en descuento, ¿no? Esto tiene 20%. Observen, campeones, me voy a llevar 2 bolsitas de Snicker Minis y 2 chips. Estos son productos no hechos en Jamaica, así que vamos a ver cuánto cuesta. Yo quiero que me dejen en los comentarios cuánto creen ustedes que cuesta esto. Bueno, pagué más o menos casi $25. Imagínense, bueno, agregué esta bebida, eso sí tengo que decirlo, agregué esta bebida, pero esta bebida es local, no cuesta nada. Nos encontramos enfrente de un Kentucky Fried Chicken, un KFC, y como pueden ver, si son observadores, hay bastante gente. De hecho, la cola llega hasta el lado de afuera. Creo que no hay mucha gente hoy dentro, pero ayer cuando vinimos esto estaba desbordado. A las horas pico, cuando la gente come, esto está llenísimo. ¿Por qué? Por alguna razón que no entiendo, en Jamaica se consume muchísimo el KFC. Tanto es así que hicieron quebrar a McDonald's. Existió McDonald's aquí en Jamaica, pero la gente sencillamente no iba, prefieren el KFC. Entonces, si ustedes intentan buscar un McDonald's aquí en Jamaica, no lo van a conseguir. Van a encontrar KFC, que para mí está muy bien porque a mí me encanta. Ahora bien, como ya saben, este territorio fue primero español, pero en el siglo XVIII fue ganado por los ingleses. Hay que saber que Jamaica fue la primera colonia inglesa aquí en América. Por esa razón hay muchos recuerdos todavía hoy de lo que fue su pasado inglés. Por ejemplo, el deporte nacional de Jamaica no es otro sino el cricket. Pero hay que tener ojo con esto. Estaba yo hablando con algunos jamaiquinos y me decían que a pesar de que el equipo más importante de todo el Caribe de cricket es el jamaiquino, poco a poco la gente se está pasando más al lado del fútbol. Los jóvenes practican hoy en día más el fútbol que el cricket. Me decían estos chicos jamaiquinos que el cricket ahora más bien queda para los adultos y para las personas mayores. Ya el fútbol se está transformando en el deporte preferido. Tienen que saber que Jamaica es el país con los mejores atletas en cuanto a correr se trata. Tienen la mayor cantidad de títulos que existe en el mundo, tanto femenino como masculino, y además tienen al hombre más rápido del planeta, Usain Bolt, quien completa los 100 metros planos a una velocidad impresionante. Jamaica, vamos.
Hay algo muy interesante aquí en Jamaica y quiero que para que lo hablemos presten atención a este cartel. Dice Jewel Box, o sea, la caja de las joyas. Pero presten atención no al nombre del sitio, sino más bien a lo que dice aquí abajo. Duty free, tax free. Y es que aquí en Jamaica hay un gran negocio de joyas. De hecho, muchas joyas pueden salir excesivamente baratas. De hecho, el negocio puede ser bastante rentable. Podrían ustedes, si vienen a Jamaica, comprar joyas entre un 20 y un 40% de menor valor que el que conseguirían en sus países. Veamos si podemos ver algo de la tienda desde el lado de afuera. Vengan. Bueno, lamentablemente se ve muy poco. Esto está cerrado a cal y canto y retiran las joyas de las vitrinas. Fíjense, pero aquí por ejemplo tenemos un brazalete que cuesta $100. Aquí pueden ver otros ejemplos, 249. Dice allí 1.00 quilates center stone. Si ustedes reconocen la tanzanita, esto es tanzanita y arriba se puede leer, pueden comparar con sus países. Me voy a tomar una cerveza jamaiquina, se llama Red Stripe. Miren esto. Esta es oficialmente una de las cervezas más caras que me he tomado en la vida. No porque sea realmente cara, sino porque aquí te sonsacan el dinero, pero de una forma increíble. Pagué $5 por esto. Quiero saber en una tiendita por ahí cuánto cuesta, porque la pedimos sin preguntar, error de novato. Y pues nada, me la vendieron a $5. Compramos dos, ya son $10. Por 4 bebidas ya son casi 20. En fin, vamos a probarla. Sabe literalmente a malta, pero sin azúcar. Está buena. Por cierto, algo interesante, los jamaicanos también toman malta. Luce así, dice Jamaican Original, fíjense. Malta jamaicana, sabe muy parecido a la venezolana, un toquecito amargo. La venezolana no tiene ese toque amargo, este tiene un toquecito amargo, pero si no es igual. Esto que ven aquí, como lo vieron ahora, es café. Lo que pocos saben es que el café tú lo puedes comer antes de cultivarlo. Y es bastante dulce. Luce así. Ahora nos estamos dirigiendo a un lugar muy importante en el centro de Jamaica. Hay que saber que la situación de las carreteras interiores es bastante deficiente, hay muchísimos agujeros. Entonces, si el GPS les marca, por ejemplo, que van a tardar 1 hora y media, ustedes tienen que calcular 2 horas, 2 horas y media, porque no pueden ir a la velocidad mínima establecida. Ya pueden ver que aquí uno tiene que estar más bien esquivando y sorteando. No así en la autopista. La situación de la autopista es totalmente diferente. La autopista está en perfecto estado, se puede ir sin problema. Hay muchísimas subidas y bajadas, eso sí, así que por lo que es muy importante que tengan un vehículo en condición. Bueno, y nada, ahora vamos a continuar para mostrarles ese lugar increíble e imperdible de Jamaica. En Jamaica hay muchas frutas raras que se encuentran, por supuesto, en distintos países del Caribe y de Latinoamérica, pero les voy a enseñar algunas que me han llamado particularmente la atención. La primera es esta de aquí. Esta se llama jackfruit y es muy pegostosa, tiene un sabor bastante dulce, muy rico. Me imagino es, como se pueden imaginar, familia del durián y de la guanábana, pero es bastante pesada. La voy a poner aquí de nuevo. Ay, 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 ay. Cuando está cortada se ve así. Fíjense que tiene como hilos pegostosos así, ¿no? Pero sabe muy, muy bien. Recuerda un poco a la piña, quizás, pero con una textura diferente, muy rico. Esta que ven aquí se llama the breadfruit o la fruta de pan. Esta fruta no se puede comer directamente, tienes que cocinarla. Ahora vamos a probarla cocinada, les voy a enseñar cómo luce. Es también muy popular aquí. Y luego tenemos esta a la que llaman manzana jamaiquina. Si no me equivoco, yo ya he comido esto en Venezuela, pero no tengo certeza. No recuerdo si es exactamente el mismo, no sé si es el que llaman níspero, igual y no es. Tengo que lavarlo antes de comerlo, así que este no lo vamos a probar ahora mismo, pero sí que nos vamos a llevar algunas cositas para que podamos degustarlas ya en casa. Ahora me está diciendo el señor que esta, claro, es demasiado suave y no la puedes exportar, pues se daña, entonces solamente la consigues en este hemisferio. Vamos a probarla. We have this in Venezuela. Yeah. Es riquísima. Me trajo recuerdos de mi niñez. Ahora lo que vamos a hacer es probar esta fruta ya preparada, porque así cruda no se puede comer. Vamos. El señor muy amablemente nos lleva a donde la tienen hecha. Ya entendí. Ok, esta es carbonizada.
It's hot. Para comerla todavía tienes que pelarla. Entonces el señor la va a pelar para nosotros y vamos a probarla. A ver, yo esa fruta sí que no la he comido nunca. Se va pelando así. Por eso en muchas partes se van a encontrar este tipo de cosas. Digamos que carbón y lugares en donde se ha hecho leña. Y es precisamente porque lo utilizan para preparar esta fruta, para carbonizarla, para rostizarla. Y ahora, claro, se corta. El señor dice se va a lavar las manos. La verdad es que tienen bastante higiene aquí. Estoy bastante contento al ver cómo van. ¡Wow! You don't eat that, right? No. Okay. That is hard. Ok, y así queda. Entonces lo que haces es que lo pruebas con la piel, un pedacito chiquitito de la piel carbonizada, aquí lo pueden ver. And then I just eat it. Eat it. Like bread. It's like Yeah, it's like, it's like bread. Bread. Fruit. yeah, it's like bread. It tastes like bread, yeah. Bread. Fruit. Bread, logically, right? Sabe como a yuca, pero suave. Claro, por eso le llaman la fruta del pan, no tiene sabor, pero es suave, es de hecho agradable. Por eso, claro, la parte de afuera tiene sal para que tenga un poco de sabor. Ahora, tienen que aprender de un saludo jamaiquino, que es así. Yeah. Just like that. Flip it. And we do it both? Like, Yeah. Flip tac. it. Oh! So we do it quickly, right? Boom! Thank you, man. Thank you. We'll do one more. Boom! Yeah. Boom. That's awesome. Thank you guys. Ahora chicos, todavía queda buscar la fruta más tradicional de aquí de Jamaica que se llama el ackee. Estos chicos aquí no la tenían, así que es nuestro deber buscarla. Mientras tanto, seguimos nuestra ruta hacia ese lugar tan importante que tienen que ver. Para continuar nuestra aventura les he traído a Kingston, la capital de Jamaica. Tienen que saber que Kingston es la capital de habla inglesa más grande de todo el Caribe. Vamos a explorarla un poquitito. Bueno, campeones, les he traído al Parque de los Héroes. ¿Por qué? Les quiero contar una cosa fundamental que hay que saber de Jamaica. Vamos. Esta que ven aquí, chicos, es la tumba de Sir William Alexander Bustamante. O sea, este señor es muy importante para la historia de Jamaica porque fue el primer presidente después de que Jamaica obtuvo su independencia. Recuerden que Jamaica es independiente desde 1962. Antes era, bueno, un territorio de la corona británica. Ya ustedes saben cómo es. Muy interesante, pero no es precisamente este el que quiero que vean. Es otro que está un poquito más allá. Vamos. Ahora, algo interesantísimo de este parque es que muchísimas parejas vienen para tomarse fotos. Y es que claro, tiene sentido porque el lugar es bellísimo. Si ya el sitio al que fuimos antes me pareció súper bonito, este está particularmente bien arreglado, particularmente bien cuidado, el mantenimiento es genial y además que hay banderas con los, bueno, no banderas, pero hay telas con los colores de la bandera de Jamaica en todas partes, lo que le da un toque todavía más especial. Me encanta. Pueden ver aquí una, qué bonito, después allá de aquel lado podemos ver otra, incluso aquí en el centro podemos ver un decorado súper increíble con aquella concha acústica que parece más bien artificial, pero se ve súper genial, la verdad. Y es que no me lo van a creer, este parque, antes de ser un parque, ¿qué creen que era? ¿Un depósito? ¿Un vertedero? No, la cosa más extraña del mundo. Era un lugar en donde hacían carreras de carros, era una pista de carreras, vamos. Y miren cómo se transformó completamente. Ya ven que con un poco de esfuerzo y una buena planificación se pueden transformar los lugares para que queden hermosísimos. Y la verdad, este ha sido uno de los lugares más bonitos, uno de los parques más bonitos que he visto aquí en Jamaica. Aquí tenemos la paloma jamaicana o jamaiquina, mucho más de cerca, chicos. A ver, le voy a hacer un zoom óptico. Miren qué bonita. Como les dije, endémica de este país. Wow. Algo curioso es que el himno de Jamaica no fue elegido ni en el Parlamento, bueno, probablemente sí en el Parlamento, pero no fue elegido por los políticos, sino que se llevó a concurso y fue elegido entre el año 1961 y 1962. Como ustedes ya saben, finalmente Jamaica se independizó de Gran Bretaña en el año 62. Entonces, bueno, por eso es que existe ese himno que ahora vamos a escuchar. Pero campeones, también tengo que decirles que deben tener cuidado, porque aunque las cosas han mejorado, eso me han dicho muchos jamaiquinos, las cosas han mejorado en los últimos tiempos, Kingston sigue siendo una ciudad relativamente peligrosa. Nosotros, como les dije, nos encontramos con un guía que nos está llevando a los mejores lugares y está pendiente de nosotros todo el tiempo. No digo que un par de aventureros no se puedan arriesgar, pero
yo me encuentro con Mari, con una amiga, con Olivia y con nuestro bebé Vigo. Y entonces por eso también preferí asegurarme de que todo va a estar bien, no arriesgarme y contratar un guía que nos lleve a los distintos lugares. También como estamos grabando y nosotros grabamos todo con un iPhone, puede ser demasiado atractivo para los maleantes. Entonces tienen que tener cuidado. Hay que saber que Kingston es la capital de habla inglesa más peligrosa del mundo, en donde más asesinatos lamentablemente se cometen. Y repito, ha mejorado, pero siempre con los ojos detrás de la cabeza. Esta que ven aquí, campeones, esta flor azulita pequeñita, es la Ligum Vitae, es la flor nacional de Jamaica. No se ha probado que tenga ningún tipo de propiedad extraordinaria, pero en algún momento sí que se utilizó como un elixir para curar ciertas dolencias. Incluso se utilizó como un remedio para tratar la sífilis. Una flor muy bonita que pueden encontrar en algunos sitios de Jamaica. Curioso, ¿verdad? Sigamos. Este que ven aquí es el árbol que produce el ackee, la fruta que utilizan muchísimo en Jamaica. Pueden verlas creciendo allí. Vamos a tomar una y se las enseño en el hotel. Vamos. Ahora chicos, logré conseguir una de las frutas más tradicionales de aquí, de Jamaica. Es esta que ven. Ha perdido un poco el color, normalmente es roja y está así cerradita. Esta fruta se llama ackee. Quisiera saber si ya la habían visto antes, es muy extraña. Algo interesante es que esta fruta es originaria de África y normalmente no se debe comer cruda. Esto se tiene que cocinar y ellos lo mezclan con distintas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú comes esto, normalmente te va a dar una cosa que se llama el vómito de Jamaica, o sea, puede ser tóxico. Pero yo le he preguntado a varios locales y me dijeron que esto sí que se puede comer. Entonces, ¿nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a probar un pedacito para decirles a qué sabe así crudo. Y si ya me ven vomitando después en el camino, saben que este fue el responsable. Voy a tomar un pedacito muy pequeño porque si es realmente tóxico no quiero tampoco estarme después muriendo, ¿no? A ver. Ok, la textura es un poco extraña. No, sabe como a nuez. Y eso no es una buena señal, lo voy a escupir. Me puede quedar muy mal. ¡Yeah! Ahora chicos, el momento vexilológico del día. Esta, como ustedes ya saben, es la bandera de Jamaica. Es una de las poquísimas banderas del mundo que no tiene ni blanco, ni rojo, ni azul. Estos tres colores que ven aquí, pues simbolizan cosas que ustedes seguramente se pueden imaginar. El negro simboliza la fuerza y la esperanza del pueblo jamaiquino. El amarillo, el sol y las riquezas. Y el verde, exactamente, ya lo adivinaron, significa la riqueza agrícola y la riqueza de las tierras de este país. Es una bandera muy bonita y, ojo, nada tiene que ver con el rastafarismo. Ahora, una cosa interesante es el escudo de armas de Jamaica. Lo he buscado por todas partes y no lo he logrado conseguir. El único sitio en el que lo he visto es en el uniforme de la policía. Yo no sé si la policía me va a permitir grabar su escudo, pero bueno, lo puedo intentar. Vamos a ver, si consigo a un policía le pediré permiso y veremos si ellos nos permiten grabar. Por cierto, esta bandera se adoptó en agosto de 1962, el 6 de agosto de 1962, que es el día que se celebra la independencia de Gran Bretaña, del gobierno británico. Vamos, habiendo visto esto, ya podemos continuar. En Venezuela el héroe nacional es Simón Bolívar, pero aquí en Jamaica, si les pregunto quién es el héroe nacional, ¿quién me dirían ustedes? No es Bob Marley, si es lo que han pensado algunos. La respuesta es este caballero que está enterrado aquí. Es Marcus Garvey. Fundó en 1914 la Asociación Universal para el Mejoramiento del Hombre de Color. Su lema fue Black is Beautiful, o sea, el negro es hermoso. Y fue un lema que tuvo muchísimo poder, no solamente aquí en Jamaica, sino en todas las naciones en donde hay o en donde hubo afrodescendientes. Vamos a ver la tumba un poquito más de cerca. Miren cómo tiene forma de estrella con 5 puntas y si se acercan, dice allí Marcus Mosiah Garvey, Jamaica's first national hero. Es decir, Marcus Mosiah Garvey, el primer héroe nacional de Jamaica. Fíjense que nació en el siglo XIX y murió en el año 1940, cuando ya había empezado la Segunda Guerra Mundial.
Ahora chicos, Jamaica tiene una cosa muy particular que yo no había visto en otros países. Si ustedes conocen algo parecido, por favor me lo dejan en los comentarios, pero yo sé que ni de Suiza, ni de Venezuela, ni de España, que yo sepa, esto existe. Y es que esto que están viendo aquí es The Jamaican National Pledge, es decir, la plegaria nacional. Ellos tienen como un rezo nacional. Interesantísimo, dice aquí: ante Dios y toda la humanidad, ruego por el amor y la lealtad en mi corazón. Y bueno, ustedes lo pueden leer ahí. Si saben leer inglés, pueden pausar el video rápidamente y leerlo. Muy interesante, la plegaria nacional. Si sus países tienen eso, me lo dejan aquí. Aquí pueden ver las palabras del himno nacional. Y hablando de himno nacional, ¿qué les parece si vamos a nuestro hotel y allí les toco en el violín cómo suena el himno de Jamaica? Ahora les voy a enseñar cómo suena el himno de Jamaica. Honestamente a mí me parece que es muy bonito. Me comentan aquí qué les parece a ustedes. Ahí va. Está bien, ¿no? Ese es el principio, no lo voy a tocar todo, por supuesto. Ahora acompáñenme a nuestro siguiente destino. ¿Por qué les he traído a este lugar que parece que fue olvidado por la humanidad? No hay absolutamente nada. Les he traído aquí porque este es el lugar en el que Colón llegó con sus carabelas durante el segundo viaje en el año 1494. De hecho, tenemos un pequeño recordatorio aquí junto a la carretera, observen. Si se fijan, por aquí transitan los automóviles. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría van en exceso de velocidad. Y aquí podemos ver pues eso de allí. Dice Columbus Park. Aprecien esto porque no lo van a ver en prácticamente ningún otro canal. Esto es un lugar increíble, lugar histórico que, bueno, ha sido prácticamente olvidado. Y así llegamos hasta el final. Espero que la hayan pasado muy bien, que haya sido lúdico y que hayan aprendido un montón. No olviden suscribirse a este canal, darle like y compartirlo porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo trabajos como este. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariaemily_baja. Cuídense mucho y hasta muy pronto. Chao, chao.